Hola chicos, en este video les voy a enseñar cómo demostrar el criterio ALA de congruencia para los triángulos. Entonces vamos a observar aquí un textito. Nos dice, se debe tener dos parejas de ángulos iguales y una pareja de lados iguales respectivamente. Entonces vamos a ver aquí el primer ejemplo en el cual nos estamos mostrando unas señalizaciones en rojo. Entonces fijémonos que nos están señalando el ángulo A, el ángulo C, nos están señalando en el otro triángulo el ángulo F y el ángulo E. Y también nos están señalando un lado, en este caso el lado que va desde A hasta C y el lado que va en el segundo triángulo desde F hasta E. ¿Con qué? Con una lineecita. Ojo acá porque cuando tenemos dos triángulos nos vamos a fijar en algo, y es que en el triángulo, en el ángulo A y en el ángulo F solo tenemos una, en este caso como un paréntesis que señala ese ángulo, ¿sí? Y si nos fijamos en el ángulo C y en el ángulo E, ya no solo tenemos un paréntesis, sino dos paréntesis que nos están señalando de alguna forma ese ángulo. Quiere decir que en los ángulos que tengan dos lineecitas curvas como esta, nos están indicando que esos dos ángulos son congruentes. Y el que solo tenga una lineecita curva como esta, miramos en el otro triángulo que también tenga solo una lineecita curva como esa, quiere decir que esos dos ángulos son congruentes. Por lo tanto, vamos a observar que vamos a empezar a demostrar este criterio. Vamos a demostrar primero un ángulo, puedo escoger cualquiera de los dos, yo voy a escoger el ángulo A, entonces digo, el ángulo A es congruente ¿con qué ángulo? Con el que tenga la misma cantidad de líneas, que sería F, ¿no? El ángulo F, y ahora voy a demostrar, ya demostré un ángulo, ahora voy a mostrar el lado que está. Ojo porque aquí existe un parámetro importante que no debemos olvidar, que el lado tiene que estar en la mitad. ¿A qué me refiero que esté en la mitad? Me refiero a que debe estar en de la siguiente forma. Voy a resaltar este ladito que estamos demostrando y que está señalado con una línea, ¿sí? Fijémonos que está en la mitad de los dos ángulos que yo voy a demostrar. Quiere decir que yo tengo que demostrar los dos ángulos que están en sus extremos de ese segmento. No puedo mostrar este ángulo de arriba. ¿Por qué? Porque no hace parte de una de las esquinas de ese segmento o de ese lado. Solo tengo que mostrar los ángulos que están en los extremos de ese lado que acabo de resaltar. Entonces continúo. Voy a demostrar el lado AC, ¿sí? O el segmento que va desde A hasta C. Fíjense que inicié por donde estaba solo marcado con una lineecita curva. Entonces voy a iniciar en el otro triángulo desde donde está solo marcado con una línea curva. Entonces si inicié desde AC, quiere decir que voy a iniciar FE, es congruente con el lado FE o el segmento FE. Ya demostré el lado, ahora voy a mostrar el otro ángulo que me dice el ángulo. Ya demostré este que solo tenía una línea, voy a mostrar el que tiene dos, que es el ángulo C. Es congruente con qué ángulo, con el que tenga dos en el otro triángulo, que en este caso es el ángulo E. Y ya demostré el segundo ángulo. Por lo tanto voy a decir lo siguiente, el triángulo ABC, inicié por donde estaba señalado solo una lineecita el ángulo, entonces voy a iniciar desde acá, F de E, el triángulo F de E. ¿Por qué criterio? Por el criterio de congruencia ALA. Ahí ya demostré mi criterio. Y ahora tenemos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos están dando las medidas. Nos están dando las medidas de los dos ángulos y de un lado. Si nos fijamos está en espejo, quiere decir que al levantar este triángulo va a quedar sobrepuesto y pues vamos a tener las mismas medidas. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Voy a borrar esto para poder demostrar este segundo ejemplo. Entonces, vamos a demostrar primero uno de los ángulos, que en este caso yo voy a demostrar el ángulo A. Entonces voy a decir lo siguiente, el ángulo A, ¿sí? ¿Que cuánto mide el ángulo A? Pues 25. Entonces el ángulo A es congruente con qué ángulo del otro triángulo, se supone que con este porque también mide 25 grados. Entonces decimos que es congruente con el ángulo D.
Listo, ya mostré un ángulo, ahora voy a mostrar el lado. ¿Cuál es el lado que yo tengo que demostrar? Ojo, porque este lado es el que estoy resaltando y justo es el que yo tengo que demostrar. ¿Por qué? Porque está en la mitad de los dos ángulos que me están dando la medida. Entonces voy a demostrar ese lado que digo, el lado inicio desde acá, AC, es congruente con el lado, ojo porque inicié desde esta punta donde está el ángulo, ¿sí? Que mide 25, entonces tengo que iniciar desde acá también, donde mide 25. Entonces, el lado D, y termino acá donde está el ángulo de 90 grados, el lado DE es congruente con el lado AC. Y ya por último demuestro el último ángulo, que es el ángulo C, es congruente con el ángulo E, que es el que también mide 90 grados. Cuando ya demuestro ángulo, lado, ángulo, con su lado en el centro de los dos ángulos, digo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo, inicié desde este extremo, voy a iniciar desde este porque mide 25 grados, de en este caso subí, entonces sería DFE. ¿Por qué criterio? Por el criterio ALA. Listo, gracias chicos.